Bueno, continuamos con este módulo número 4 y de administración pública y vamos a ingresar en un tema que también nos tiene que aportar mucho a esta gestión de proyectos, que son las finanzas públicas. La sesión número 9, esta cápsula la vamos a hacer para que ustedes puedan pues comprender un poco en qué consiste el módulo y establecer estos dos grandes componentes de los cuales se habla. Primero, pues las finanzas públicas la componen dos grandes componentes: la política fiscal, que está relacionada con el ingreso público, es decir, todo lo que tiene que ver con recaudo de impuestos, endeudamiento externo, donaciones, cooperación internacional, y ahí ingresa todo este tema que puede formar parte del ingreso público, y el gasto, ¿no? Que es lo que el Estado debe utilizar para su funcionamiento, para mantener la función general del Estado y para darle servicio y darle cobertura de las necesidades básicas a todos los residentes en Colombia. Y el segundo, esta primera parte de política fiscal está amando o está a cargo del Estado, del gobierno, y la segunda, la política monetaria, está a cargo del Banco de la República. Colombia constitucionalmente, ambas, la política fiscal y la política monetaria, están separadas. La política monetaria pues está relacionada con el dinero, con el dinero que se encuentra circulando, con la impresión del mismo, con las tasas de interés que se generan para las actividades y sobre todo para los préstamos y el funcionamiento de endeudamiento general, y el tipo cambiario, que es el valor que también, pues, aunque no corresponde al Banco de la República, sí tiene que ver mucho sobre las operaciones generales o del estado financiero, de las finanzas generales de Colombia y de las operaciones internacionales de las diferentes divisas. El tipo de cambio en Colombia pues se maneja en divisa, siempre estamos referente del dólar, aunque existen otro tipo de divisas o monedas extranjeras que pueden, como el euro, que pueden generar pues impresiones claras sobre la economía. De estas dos formas se manejan las finanzas públicas y de ellas depende muchísimo el presupuesto general que se puede utilizar para las inversiones. Eh, Dentro de esta cápsula les vamos a dejar un video para que ustedes lo puedan ver sobre cómo están compuestas las finanzas públicas y entender acerca de cómo funciona este sistema general en Colombia, que pues es exitoso como en algunos países de Latinoamérica, donde el sistema general monetario está en manos del Banco de la República, lo cual garantiza pues que el Estado, el gobierno, que es el que está a cargo de de la política fiscal, pues no se incorpore dentro de este tema, permitiendo pues que hayan algunos tipos de restricciones y mantener una economía un saludable, ¿no? Frente a las necesidades generales del funcionamiento del Estado, de la economía internacional. Para este ejercicio vamos a dar una lectura de complemento que es del Banco de la República, que se llama Finanzas Públicas en los entes territoriales, para comprender cómo funciona el tema, cómo se desarrolla, y les dejo de la página 6 a la página 24 para que ustedes puedan avanzar y comprender cómo funciona este tema, sobre todo en los entes territoriales y hablando un poco del marco general a nivel nacional, cómo se desarrolla. En cuanto a las finanzas públicas, vamos a hablar sobre lo que hace el Estado colombiano y realmente aquí hay que hablar sobre los ingresos, y de los ingresos uno de los principales componentes es el estatuto tributario, el cual pues es los impuestos que pagamos los colombianos, y hay dos tipos de impuestos: los son nacionales y los territoriales. Los nacionales los recauda la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y los impuestos municipales o territoriales los hacen las Secretarías de Hacienda. Los impuestos generales de la DIAN, entonces está el impuesto de renta, el impuesto de timbre, que son los directos, y los indirectos, que son el IVA y los tributos aduaneros por operaciones de comercio exterior, que también forman parte de los ingresos del Estado en Colombia. Los municipales, pues tenemos claramente el impuesto predial, que lo pasegamos por las propiedades, el impuesto de industria y comercio, y otro impuesto que es el impuesto de rodamiento, que se le hace a los vehículos y motocicletas o en general a todos los vehículos que funcionan o que ruedan en los diferentes municipios del país y donde se encuentran matriculados como tal, y los recursos pues entran de esa manera.
Los impuestos en Colombia tienen un marco legal, hay que decir las finanzas públicas y vamos desde la constitución política que establece el régimen económico y de hacienda pública y cómo se generan pues los presupuestos. La ley más reciente, la ley 1530, que es cómo funciona el sistema general de regalías, eh, que lo están modificando en este momento también, pero es la forma como las regalías de las utilidades de hidrocarburos, minería y otras actividades económicas del Estado que generen regalías, cómo se distribuyen dentro de los territorios, dentro de las entidades del Estado. La ley 1483, que establece todo lo que tiene que ver con el presupuesto general, y acá hay que hablar sobre la transparencia de las entidades territoriales y cómo se distribuyen los presupuestos en los territorios del orden nacional por transferencia nacional. Los departamentos y los entes territoriales o unidades administrativas especiales que cuentan con disponibilidad presupuestal como tal, pues tienen esa función particular. La ley 1473 que establece con la regla fiscal cómo funciona, cuáles son los mecanismos que ellos tienen y son todas las actividades, lo vamos a hablar un poco más adelante que la regla fiscal, que pues que son las condiciones específicas que se tienen para no endeudarse y manejar con los recursos que maneja el Estado sin sobrepasarse en el endeudamiento, sin sobrepasarse las capacidades de recaudo, sin comprometer vigencias futuras en actividades presentes, sin contar con el suficiente plataforma presupuestal. La ley 225 de 1995, que es tal vez una de las leyes más fundamentales donde se establece la Ley General de Presupuesto, cómo se genera el presupuesto, que por cierto la unidad número 10, de acuerdo a lo que se trabajó con el plan de estudios, se va a profundizar un poco más sobre el tema de presupuesto y se le da todo un tema específico cómo funciona el presupuesto, porque la inversión pública va acá en la Ley General de Presupuesto y los recursos que se van para inversión entran de esa manera, ¿no? Por parte de una distribución general del presupuesto, que lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero de esta manera se hace cómo se aprueba, cómo se genera, cómo son los recursos, cómo son las transferencias, cómo está la distribución como tal, y de esta manera se genera esa actividad. La ley 14, perdón, la ley general del plan de desarrollo, en el cual todo lo que se genere en presupuesto debe estar posteado o establecido o sea, yo para hacer una ley de presupuesto debe tener un plan de desarrollo, lo cual significa que el plan de desarrollo es el que me ayuda a mí a ejecutar las tareas del presupuesto. O sea, si van a hacer un plan, lo que hemos hablado, la regla general, planes, programas, proyectos sin plata no existe. Entonces la única forma que se pueden financiar es con el presupuesto general y pues hay unas distribuciones específicas de cómo se hace el presupuesto general de la nación. La ley 1436 que establece cómo se funcionan los municipios del estado, cómo se generan los recursos y ¿por qué hablamos nosotros en este curso no únicamente a nivel nacional, sino también de entes territoriales? Porque muchos de los proyectos de desarrollo y que muy posiblemente ustedes puedan gestionar en sus actividades propias internacionales pueden ir encaminadas a actividades específicas en territorios específicos del nacionales, en donde tiene que generarse en algunas actividades de desarrollo muy puntuales y de esta manera se puede lograr o desarrollar o cumplir sobre todo con estos planes generales de desarrollo que incluyen muchísimas tareas y que deben de estar pues financiados y que si no se encuentran financiados y que a su vez llamaríamos desfinanciados, pues pueden afectar de forma significativa la gestión. La gestión financiera, pues hablamos de dos cosas particulares, la política fiscal. La política fiscal, como lo hablamos anteriormente, es una herramienta clave que tiene que tener un gobierno, donde se tiene claramente cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos, y eso impacta a la economía directamente. O sea, un gasto excesivo de recursos afecta a la economía, los impuestos, los recursos. La excesiva tributación también afecta a la inversión, los recursos. Entonces hay que tener un balance general entre ingresos, recursos, y esa es la forma como se genera la política fiscal y la compone dos elementos muy importantes, los ingresos que van por parte de los impuestos y el gasto público. ¿Y qué es el gasto público? El gasto público es cómo se utilizan los recursos financieros del Estado, es la forma como se van entregando, cómo se están distribuyendo. Y pues en el año 2023 el gobierno general tenía 564.9, casi 565 billones de gasto general
con un incremento prácticamente del 10% frente al 2022. Y aunque el presupuesto aprobado iba mucho más por debajo, se iban con unas actividades que, de acuerdo a la política fiscal que habían establecido en generación de impuestos, pues podían generar algunos recursos adicionales que posteriormente fueron demandados y la Corte Constitucional declaró que no eran exequibles o que no era necesario o que no correspondían al marco general de la política fiscal. Entonces, esto hay que saberlo llevar porque la forma como se va a esto es donde van a salir los recursos en el presupuesto general de la nación para que en el gasto público, que va muy asociado al presupuesto, se pueda ejecutar de manera significativa el presupuesto general de la nación. Aquí les voy a dejar en esta cápsula un video sobre la política fiscal para que ustedes comprendan cómo funciona en los estados la política fiscal y sobre todo para que cuando adentremos directamente en el marco lógico y en la metodología general ajustada, sepamos que esos recursos que nos van a llegar corresponden a una estrategia general del Estado que debe darle solución a una problemática que realmente facilite el mejoramiento del servicio, si es una entidad como ustedes las cancillerías, y que mejore la imagen o la actividad pública como tal. En esta cápsula también vamos a hablar un poco sobre las responsabilidades de la gestión financiera pública y la gestión financiera pública pues es un concepto que habla sobre las normas, los principios, los procesos, los procedimientos de todos los que intervienen y utilizan en la planeación, formulación, ejecución y evaluación de todos los recursos públicos. Entonces acá encontramos la responsabilidad pues compartida, va desde la política general fiscal que tenga el presupuesto, el crédito público de endeudamiento, la recaudación tributaria, la tesorería, la contabilidad general del Estado. Todas esas entidades son las que tienen a cargo la responsabilidad financiera y pública. Como lo muestro en esta ayuda, no es únicamente responsabilidad de la DIAN, sino también hay cosas que tienen que verse en que la DIAN es adscrito al Ministerio de Hacienda, sino tiene que mirarse también las cuentas del Estado, cómo está el funcionamiento, cuáles son los activos, qué actividades tienen que mirarse. También mirar muy bien sobre el tema de los intereses, de la tasa cambiaria, todo lo que pueda mirarse, que pueda afectar de manera significativa el total, la responsabilidad financiera del Estado. Y acá pues realmente hay unos sistemas realmente que permiten controlar la gestión financiera del Estado más allá de los impuestos, más allá que la forma como se pueden los organismos de control llegar a ejecutar o a supervisar cómo se están desarrollando. Y entre esos encontramos el Departamento Administrativo de la Función Pública, que establece los perfiles, los cargos, las actividades, las necesidades de la planta, qué cosas se pueden suplir, qué cosas no se pueden suplir, da gestión general como el de planeación, como el MIPG, que forma parte de la gestión pública y que lo desarrolla la función pública. Entonces, todas estas actividades permiten de alguna manera hacer una responsabilidad financiera, la contratación del Estado, el sistema de contratación del Estado, el SECOP, que está en el SECOP 2, donde públicamente se pueden acceder y hacer todas las contrataciones, y el Departamento Nacional de Planeación, que nos permite, pues de una manera integral, poder cumplir con todas las actividades que se están haciendo o que se desarrollan dentro sobre todo lo que tiene que ver con inversión y planeación presupuestal y planeación general. De sí, en general, la responsabilidad financiera habla muy claramente de cómo administrar y preservar el patrimonio de los colombianos. Y esto va a que todo lo que nosotros desarrollemos en proyectos de gestión que vengan con recursos del Estado siempre van a estar alineados, supervisados, planificados con recursos propios de lo que tiene que ver con la gestión financiera y pública del Estado. Son los impuestos de los colombianos, es el endeudamiento que hacen los colombianos que se pagan con los impuestos de los colombianos, de las personas naturales, de las personas jurídicas, de los tributos aduaneros y de todo lo en general que permiten pues realmente constituir las finanzas públicas del Estado, que al fin de cuentas son los que les van a permitir que se haga una adecuada ejecución después de los planes de desarrollo, y aquí están todos los organismos que forman parte de esta responsabilidad general del Estado. Ya en esta última cápsula, pues vamos a qué aprendimos hoy. Después de haber hecho esa lectura y he visto el video y comprender
estas ayudas que les estoy dejando en esta sesión número 9 y finalizando el módulo número 4, pues en una hoja en blanco me gustaría que explicaran para qué sirven las finanzas públicas dentro de un proyecto público. Muchas gracias y nos vemos en el módulo número 10.